Muy bien, es un gozo extraordinario poder encontrarnos otra vez más para disfrutar de la palabra de Dios, que como siempre yo tengo estas frases ancladas en mi corazón, que tanto bien nos hace la palabra de Dios, y que eso es una profunda y absoluta verdad. La palabra de Dios es la que fortalece la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero concluir lo que recientemente les compartí bajo la enseñanza que la obediencia es un deleite, no una batalla. Y les mencioné que habían 3 instrumentos que el Espíritu Santo de Dios usa para trabajar en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Les hablé del primer instrumento, que era la palabra de Dios. Y hoy día, con la ayuda de Dios, quiero hablar de los 2 restantes instrumentos que el Señor usa a través de la persona del Espíritu Santo para trabajar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están listos ya para escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios? Quiero que vaya conmigo, por favor. Coja su Biblia ahí donde está, compártala con quien está ahí sentado en familia y leamos juntos una vez más el precioso versículo de la palabra de Dios de Filipenses, capítulo 2. Ya recordará el versículo usted. Versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me imagino que volvió a mirar la palabra produce, que yo le hice destacar la semana anterior. Y ya le expliqué y le enseñé lo que significaba la palabra produce. Muy bien, vamos a introducirnos entonces hoy en esta segunda parte de la obediencia es un deleite, no una batalla. Quiero que repita ahí conmigo, por favor. La obediencia es un deleite y no una batalla. Que se grabe en el corazón que la obediencia es un deleite. Obedecer a Dios es fabuloso, fantástico, y debe ser un deleite, no debe ser un pesar, no debe ser una batalla, no debe costarnos obedecer a los dichos de Dios, a la palabra de Dios, a los siervos de Dios que Dios pone para guiar la vida de cada uno de nosotros, para enseñarnos, para discipularnos. Debe ser de mucha alegría cuando alguien nos enseña, nos corrige, nos orienta. Y nosotros debiéramos decir con todo gozo, amén. Con la ayuda de Dios me esforzaré para hacer aquello que usted me está solicitando. Y especialmente cuando es la palabra de Dios escrita, la que ella nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Porque aquí están escritos todas las cosas en que nosotros podemos hacer, tenemos que hacer como hijos de Dios para poder tener una vida buena, como el evangelista Juan lo escribe allí en el capítulo 10, que el diablo vino a robar, a matar, eso es lo que vino él, a destruir la obra de Jesucristo en nosotros. Pero el Hijo de Dios dice que vino a darnos vida y vida en abundancia, una vida buena. Gracias, Señor, por eso. Vamos, por favor, a esta palabra que hoy tenemos aquí. La obediencia es un deleite, no una batalla. El principio que el apóstol Pablo instala aquí en este escrito que hoy nuevamente lo estamos citando, es que él está diciendo que Dios, nuestro Señor, tiene que obrar primeramente en nosotros antes de que Él pueda obrar a través de nosotros. Ese es el principio que no cambia. Es un principio eterno. Porque a través de la Biblia, la palabra de Dios, nosotros observamos cómo este principio operaba también en los hombres y las mujeres de Dios que Dios llamó en aquel entonces. Y este principio, como digo, no ha cambiado, es eterno. Dios tiene que obrar primero en nosotros para que de esa manera pueda obrar a través de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Lo importante es que cada uno de nosotros seamos obedientes y nos dejemos tratar, trabajar. Como dice la palabra de Dios, que es el Señor el que comienza la obra. Y Él dice que ha comenzado una buena obra en usted y en mí. Y Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Porque es Dios, como dice el texto en otra versión,
Porque Dios quien obra en nosotros. Él desea y al mismo tiempo quiere hacer lo que a Él le place. Lo estoy citando en otra versión. Este versículo incluye también una doble razón del respeto y sentido de la responsabilidad que hemos de ejercitar en la práctica de nuestra santificación. Primero, el saber que estamos cooperando nosotros también con Dios en esta obra que Él es el que lleva la iniciativa. Lo segundo, el saber, para consuelo de nosotros, que detrás de nuestro querer, de nuestro hacer, también está que el Señor Dios quiere sostenernos en nuestras debilidades. Y ahí está Dios con su influjo eficaz, es decir, con su poder eficaz. Pero al mismo tiempo, Él no fuerza nuestro albedrío. Note que Dios nos dio un albedrío. Él no lo fuerza, ni nos exime de la responsabilidad personal. Él no hace eso. Él espera que usted y yo tomemos la decisión. Él ahora produce, pero usted y yo le dejamos a Él que produzca. Esa es la clave. Y como yo les estaba enseñando, que hay tres instrumentos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, usa para trabajar en los que ha llamado, en los que ha redimido por la bendita sangre de Jesús. El primer instrumento que les platiqué es la palabra de Dios. Hoy día vamos a ver el segundo instrumento. El segundo instrumento que usa el Espíritu Santo de Dios para trabajar en nosotros es la oración. La oración. Así que si queremos que el poder de Dios obre en nosotros y a través de nosotros, debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios. Así lo enseñé con mucho entusiasmo y con mucha verdad recientemente, que debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios, pero también debemos orar. Debemos orar porque la oración es el instrumento que Dios usa para obrar en las vidas de sus hijos. Es decir, es la oración el instrumento que Dios usa para obrar en usted y en mí. Es muy importante que el seguidor de Dios dedique tiempo. Por eso Jesús fue el gran ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, les platicaba de las Escrituras, pero al mismo tiempo dedicaba tiempo a estar a solas con su Padre en oración. Necesitamos tener esa práctica, ese ejercicio. No ese tipo de oración de aflicción, porque a veces la gente ora cuando está en aflicción, cuando está en necesidad, se ponen buenos para orar. Pero es una oración de aflicción, no es una devoción, no es una práctica espiritual, diaria, continua, de devoción delante de Dios. Y Dios desea que tengamos esta práctica espiritual, que el Espíritu de Dios es el que nos guíe siempre a orar y Él desea siempre guiarnos. La gente a veces dice, yo no he escuchado estos dichos, no siento deseo de orar. Y eso es muy peligroso. No sentir, no tener, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, nos conduce. Entonces todos los días debemos tener, se va a manifestar solo ese deseo de orar, de clamar delante de Dios. Nos vamos a sentir que necesitamos, que es como que estamos vacíos, algo nos falta, no hemos orado. Sentimos temor delante de Dios porque no nos hemos puesto en su presencia, porque Él quiere oír nuestro ruego, nuestra súplica. Él quiere guiarnos. Él quiere usarnos a través de la oración. Quiere escuchar quizás también la triste historia. Pero Él quiere que nosotros nos pongamos allí delante de Él en oración. Por eso nunca hay que estar diciendo eso. Yo creo que es peligroso encontrar a alguien que se dice seguir a Jesús y nunca tenga deseo de orar. Que encuentre que las oraciones son monótonas. No le agrade un tiempo de oración. Y debemos tener en cuenta también que tenemos una batalla. Hay una batalla entre la carne y los espíritus del infierno. El diablo mismo. Digámoslo con todas sus letras.
hay una batalla, hay que vencer la carne, porque a veces queremos orar cuando ya estamos en las últimas horas de la noche y cuando ya estamos tan agotados. Y la carne solo quiere descansar y queremos orar, queremos tener una plática y pronto el sueño nos vence. O a veces queremos orar cuando estamos al pendiente de que tenemos que hacer un trabajo, un trámite, y estamos como justo a la hora, y tenemos 2 minutos y queremos orar. No, no se puede ser así. Debemos dedicar un tiempo. Por eso Jesús enseñó y dijo que cuando oráramos debíamos introducirnos en algún espacio, en tu recámara, dice el texto bíblico. Entra allí en tu recámara, en ese secreto, en esa intimidad, en esa tranquilidad, y háblale a tu Padre en secreto. Que tu Padre que escucha, que ve en el secreto, lo va a recompensar en público. Así se debe orar. Y no debe ser una oración una vez a la semana, no una vez al mes, no cuando tenga necesidad, sino diariamente. San Pablo enseñó a los hermanos tesalónicos que había que orar siempre, sin cesar, decía él. Hay que elevar ruegos delante de Dios. ¿Cuál es la razón que tenemos que orar? Hay muchísimas razones. Permítame manifestar que el Espíritu Santo es el que está íntimamente vinculado en la práctica de la oración. Entonces, por eso la oración se transforma en un deleite, en un gozo, orar. Que cuando uno se introduce orando, no se da cuenta cuando ha pasado el tiempo y está en la presencia de Dios. Uno no quiere salir de ahí, es tan agradable, es tan hermoso eso. Dígame que si no es así, yo creo que usted muchas veces, por no decirlo siempre o todos los días, usted experimenta este gozo tan profundo, esta alegría, esta devoción, cuando nos ponemos delante de Dios en oración y el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra mente imágenes, nombres, personas, situaciones, y uno empieza a guerrear, empieza a pedir, a clamar delante de Dios, y uno siente cómo el Espíritu Santo de Dios empieza a elevar nuestra oración delante del Padre. Y el Padre empieza a enviar respuesta. Y uno siente cuando empieza a interceder que los demonios empiezan a huir en el clamor de aquel o de aquella que está elevándolo delante de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Es una tremenda devoción cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe para orar, porque es el Espíritu Santo el que está íntimamente vinculado en esta práctica de oración en nuestras vidas. Es triste encontrar a seguidores de Dios secos que no oran, solo desean que le oren, solo andan pidiendo oración, que eso no está mal, está bien, pero ellos no sienten ni una motivación de orar, no creen, no tienen fe que Dios puede escucharle las oraciones. Dios escucha la oración de los justos. Él escucha el clamor de su pueblo. Así que quiero animarlo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer? ¿Quieren ser fornidos en el Señor? ¿Quieren descubrir las benditas promesas de Dios, de su palabra? ¿Quieren ser usados? ¿Quieren dejar una huella aquí en esta tierra? Porque un día pasaremos. Dios vendrá por nosotros. Si no viene por toda su iglesia, vendrá en forma individual. ¿Cuál es el legado que hemos dejado? ¿Cuántas oraciones podemos decir que Dios nos ha respondido cuando hemos clamado? Bendito sea el nombre de Dios. No olvide que el Espíritu Santo está íntimamente vinculado en esta práctica de oración en las vidas de sus hijos. San Pablo manifestó, permítame mencionar algunos textos. San Pablo allí les enseñó a los hermanos de Éfeso, Efesios capítulo 3, versículo 20, y él dice: y aquel que es poderoso, claro que sí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Eso ocurre a través de la oración. Cristo el Señor, la persona del Espíritu Santo, nos guía a orar, porque Él es el poderoso que tiene esta facultad para poder hacer las cosas mucho más grandes, mucho más abundantes. ¿Cuánto a veces no hemos tenido esa experiencia? Que a veces hay cosas que hemos solicitado y Dios la ha manifestado de una forma tan gloriosa, mucho más abundante de lo que habíamos pedido y lo que habíamos pensado o habíamos estado entendiendo, de lo que entendemos, como dice el apóstol. También en Romanos, el apóstol Pablo
en el capítulo 8, versículos 26 y 27, Él dice que de igual manera el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, qué extraordinario esto. Mire, cuando usted y yo oramos no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios dice que nos ayuda en estas debilidades que a veces tenemos, pues que hemos de pedir y como conviene, porque a veces no sabemos pedir. La gente dice no sé orar. Mire las Escrituras, aprenderá a hablar las Escrituras y pedir en oración. Y el Espíritu Santo de Dios entonces lo guiará. El Espíritu Santo de Dios, como dijo San Pablo, va a ayudar a pedir como conviene. ¿Cómo debe ser? ¿Qué es lo necesario que usted y yo necesitamos? Y por último quisiera mencionar a Zacarías, profetizando. Zacarías, este profeta menor, en el capítulo 12, versículo 10, él dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Note esto, por favor. Dice que iba a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración. Bendito sea el nombre de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que está íntimamente relacionado, vinculado en la práctica de la oración de cada uno de sus hijos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que tanto hemos disfrutado, hemos intentado exprimir esas verdades tan profundas de la historia de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña claramente que cada uno de nosotros ya lo hemos leído, yo creo, varias veces. Y si no, por favor, ¿qué está haciendo? Que nos está exprimiendo esas benditas enseñanzas del Señor, de su palabra, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro enseña claramente que la oración es la fuente divinamente ordenada del Señor Dios, dotándonos de poder espiritual a cada uno de nosotros. Es la fuente ordenada de poder espiritual para manifestarla en favor de sus hijos, y al mismo tiempo la palabra de Dios y la oración, ellas van de la mano. Por esto esos instrumentos son guiados por el Espíritu de Dios para trabajar en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios y la oración, ellas van juntas, ellas van de la mano, la palabra de Dios. Permítanme mencionar lo que ocurrió en aquel entonces, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6 encontramos un episodio que la iglesia está creciendo de una manera extraordinaria, está creciendo numéricamente, Dios está salvando y llamando a cientos y a miles, y algo está ocurriendo en un avivamiento extraordinario en la iglesia. Y pronto, como la iglesia crece, también a veces se filtran los problemas y aparecen en los corazones más débiles y se posesionan, y empezaron a haber murmuraciones entre la iglesia, porque algunos se sentían que como que no estaban siendo muy tomados en cuenta o no muy bien atendidos, permítame parafrasearlo de esa manera. Y esto llegó a oídos de los líderes principales, los apóstoles, de lo que estaba ocurriendo en la iglesia, que había gente que estaba descontenta por lo que estaban viviendo. Sobre todo en el compartir el pan, la distribución de la alimentación, la gente se estaba quejando. No agradecían que le estaban regalando, pero se estaban quejando, que a algunos le daban un poco más y a otros menos. Bueno, así es la naturaleza humana, nunca tiene conformidad. Pero al mismo tiempo, los discípulos, los apóstoles del Señor, ellos tomaron atención a la dificultad y dijeron ellos: esto va a complicar y va a dañar. Entonces tenemos que buscar a personas que ayuden, que tengan alguna característica, y usted conoce bien allí las características mencionadas, algunas características muy marcadas para poder atender y distribuir equitativamente la alimentación. Pero en el versículo 4 ellos dicen: y nosotros, que en eso que quiero hacer énfasis, y nosotros, dijeron ellos, persistiremos, y quieren a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso iban a ser ellos iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, porque la oración y la palabra de Dios van de la mano. No puede ser que alguien diga: yo amo las Escrituras, yo soy un buen lector de las Escrituras, tenga en su bibliotecario muchas Biblias, y no ore. Algo no está bien. Entonces está leyendo la Biblia como una historia, no como la voz de Dios, no como la voz del Espíritu Santo encarnada en estas letras, no como el oxígeno de Dios para nosotros. Cuando hay un lector bíblico
E inmediatamente le va a brotar el deseo de orar a Dios, porque a través de la oración el Espíritu Santo de Dios que está vinculado ahí en la oración nos guiará, nos va a ayudar a poder entender las Escrituras. Sin el Espíritu Santo de Dios no podremos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de las Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Así que lo animo, por favor, deje que este instrumento poderoso obre en cada uno de ustedes. La oración, que cada vez que se convoquen a ruego, a oración, usted sea el primero que acuda. Cuando el día que nos congreguemos y tengamos un tiempo de oración, ya no sean 3, 4, 5, sino que todos puedan sentir que no pueden quedarse en casa. Note eso usted, que los cultos de oraciones son los menos concurridos, a no ser que alguna familia tenga algún problema, van todos. Pero si no es así, siempre hay excusa. Anda tú, tengo que hacer, tengo que comprar, que el trabajo, que la tarea del niño, 1000 cosas. Si algún familiar se enferma, parten con él al hospital, no tienen problema, ahí no se acuerdan de la tarea del niño, no se acuerdan ni siquiera del virus, ellos salen nomás. Pero cuando se trata de ponernos en la presencia de Dios, ahí ponemos todas nuestras excusas y eso no está bien. Dios quiere trabajar en nosotros. Él quiere que crezcamos. Esa es la finalidad. Que usted y yo maduremos, nos desarrollemos y demos muchos frutos. Más que tengamos dones, es que demos frutos. Yo sé que usted también anhela eso en su corazón. El Espíritu Santo de Dios quiere usar esta poderosa herramienta, este poderoso instrumento para trabajar en nosotros, como es la oración. A menos que cada uno de nosotros, como seguidores de Dios, dedique un tiempo para orar, Dios no puede obrar en nosotros si no dedicamos tiempo a orar, ni menos va a usar nuestras vidas para bendición de otros. Necesitamos orar. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras oraciones. La Biblia, la palabra de Dios y también la historia eclesiástica nos muestra que la gente que Dios usaba era gente de oración. Todos ellos dedicaban tiempo para orar. El Espíritu de Dios los motivaba, el Espíritu de Dios los movilizaba a orar. El tercer y último instrumento que Dios usa para trabajar en nuestras vidas, que así quiero ya concluir este sermón, esta reflexión: la obediencia es un deleite y no una batalla. El tercer instrumento que Dios usa para trabajar en nuestras vidas es el sufrimiento. A lo mejor usted pensaba que había un instrumento mejor. La palabra de Dios, extraordinaria. La oración, tan necesaria. Y el sufrimiento es el tercer instrumento que Dios usa para trabajar en cada uno de nosotros, para sacar lo mejor de nosotros. Es el sufrimiento. El Espíritu Santo de Dios obra de una manera extraordinaria, de una manera especial en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que sufren para la gloria de Dios. Pedro, el apóstol, precisamente en el capítulo 4, en esa primera carta universal, versículo 12 al 19, él hace una ponencia frente a los padecimientos. Y él dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, dice él, sino que había que tener una actitud distinta. Dice: gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Había que tener sumo gozo en medio del sufrimiento. Es extraño eso, porque la carne, la vida natural, naturaleza humana, quiere huir del dolor, de la tristeza y estar en el gozo y en el placer. Pero note lo que hace Cristo el Señor a través de la persona del Espíritu Santo. Él quiere trabajar en nosotros a través del sufrimiento. Porque aunque las cosas malas, como dice la Escritura, las cosas negativas, las cosas que a veces hasta el diablo mismo puede poner en camino de nosotros, el Señor tiene poder y autoridad para encaminarlas a bien. Bendito sea Dios. Eso es lo que quiere el Señor, sacar lo mejor de nosotros. Porque usted y yo somos sus manos, somos sus ojos, somos sus pies.
somos la sal, somos la luz del mundo, dice la Escritura. Bendito sea Dios. Entonces, no le tenga miedo al sufrimiento. Cuando le toque pasar, dice la Escritura. Discúlpeme que me apasione esta verdad. Cuando le toque cruzar el valle de la sombra de la muerte, no tenga temor. El Señor va con usted, está con usted. Y al otro lado, usted no será el mismo. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Quién de nosotros ha sido el mismo cuando le ha tocado pasar situaciones duras, difíciles, necesidades, calumnias, soledad, que a veces nadie lo llama a uno? ¿Cuántos de nosotros lo hemos experimentado a lo largo de la vida cristiana? Dios ha ido tratando con nosotros, porque a veces aprendemos a depender mucho de las personas, pero Cristo el Señor quiere que dependamos de Él, solo de Él. Y a veces el sufrimiento nos enseña a depender de Él. Y cuando hemos golpeado una puerta y otra y ninguna se nos abre, pero es que el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Bendito sea el nombre de Dios. El sufrimiento es un instrumento extraordinario, fabuloso, fantástico, que Dios usa para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos firmes en la vida cristiana. Entonces, las dificultades de la vida que vengan sobre nosotros, no diremos: ¿y dónde está Dios? A lo mejor alguien nos dirá: bueno, ¿y dónde está tu Dios? Y nosotros le vamos a decir: nuestro Señor está sentado en los cielos, intercede por mí. Él no me ha olvidado. Esculpido en la mano de Él estamos, dice. Bendito sea Dios. Él estará esperando. Él sabe cuánto yo resisto, cuánto usted resiste, Él lo sabe. El sufrimiento es un instrumento que Dios usa a través del Espíritu Santo para trabajar en nosotros. Esta prueba de fuego, como dice el apóstol Pedro, el fuego de prueba, de manera especial, consume la escoria y así también nos capacita a cada uno de nosotros para servir a Cristo con más excelencia, con más voluntad, con más dedicación, con más pasión. Eso es lo que ocurre. Después de una prueba, ¿acaso usted no sale más victorioso? No dice: el Señor me ayudó, el Señor me respondió, el Señor me devolvió la vida. ¿Cuántos de ustedes no tienen testimonio en algún sufrimiento de enfermedad? Y usted dice: wow, es por la misericordia de Dios que estoy vivo. Pero a veces pasan los días, los meses, los años y olvidan lo que Cristo el Señor hizo en ustedes. No hay que olvidar. Mire las marcas que tiene. Voltee hacia atrás. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Cómo ha venido trabajando el Señor con usted? Que nunca nos ha desamparado. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa del Señor. Él no se deleita cuando usted sufre. Al contrario, Él espera que usted y yo lo miremos y entendamos que es el Espíritu de Dios que está obrando, y dejemos: Señor, sigue haciéndolo. En tus manos estamos, Señor. Santo es el nombre de Dios. Pablo el apóstol entendía muy bien esto, en cómo el Espíritu Santo de Dios había trabajado en él en tantos procesos, en tantos tiempos de sufrimiento, de naufragio, de cárcel, de azote. Tantas etapas que él tuvo que ir superando y nunca retrocedió, sino que siempre estuvo dispuesto para glorificar el nombre bendito de Jesús. Quisiera traer hoy a colación aquí Hechos 16, un capítulo precioso que conocemos. De Hechos 16, versículo 19 al 33, está el episodio allí cuando el apóstol Pablo y Silas son encarcelados en Filipos. Estaban puestos en un lugar horroroso, con cepos, con cadenas, azotados, heridos. Y habían muchos más presos y ellos estaban ahí, en esa posilga de cárcel. Pero en esa etapa, en ese momento o en ese lugar, Dios no los había desamparado. Ellos no estaban quejándose en la noche. Al sentir quizás los dolores o los quejidos de los demás presos, el tener sus carnes heridas, azotadas, latigados, ellos entonaron cántico al Señor. Tenían gozo, como dijo Pedro en esta epístola que él escribe.
que no había que sorprenderse, sino que había que tener gozo. Ellos tenían gozo. ¿Quién canta en medio de un dolor? Solo Pablo pudo hacerlo y Silas. Cantaron al Señor. ¿Qué canto habrán cantado? ¿Qué tono? ¿Qué alabanza melodiosa en medio del dolor? En medio de un momento tan... No estaban durmiendo en una cama plácidamente. No estaban a la orilla de un calefactor. No, estaban en la cárcel, encadenados. Bendito sea Dios. En medio de ese tiempo, ese momento, elevaron cántico al Señor. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Ocurrió algo extraordinario. Que vino un terremoto, dice la Escritura, y sacudió la cárcel, las rejas, todo, se cayó todo, hasta los cimientos se cayeron, hasta los grillos, los cepos que estaban en las manos, los pies de ellos, se soltaron, se cortaron. Santo es el nombre de Jesús. Aún Pablo no entendía lo que estaba ocurriendo. Pronto se da cuenta de que viene el carcelero, y el carcelero desesperado tiene una actitud que ahora quiere quitarse la vida, porque él sabía muy bien si algún preso se escapaba, él tenía que pagar con su vida. Antes de que eso ocurriera, él toma su espada y quiere quitarse la vida. Y sabe cómo reacciona Pablo. Mire cómo reacciona Pablo. Cualquiera de nosotros en esa situación, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos dejado que se quitara la vida. El tipo había maltratado a Pablo, a Silas, a todos los presos. Creo que los demás presos desearían la muerte para él. Pero ¿sabe lo que hace Pablo? Pablo inmediatamente tiene una palabra de aliento. Porque tuvo una palabra de aliento para este hombre. Porque el terremoto, ¿sabe usted que el terremoto no convenció al carcelero? No fue el milagro que convenció al carcelero, permítame expresarlo de esta manera y mostrarle esta verdad, sino fue el amor de Pablo que convenció a este carcelero. Porque Pablo le dice: no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y dice la Escritura que este hombre se postró a los pies de Pablo para decirle qué debía hacer ahora para ser salvo. Porque ¿qué preso podía hacer eso? Tenía toda la posibilidad de huir, de arrancar, pero ellos estaban ahí. Él estaba a punto de quitarse la vida y vino Pablo y dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Fue en ese sufrimiento en que el Espíritu Santo de Dios trabajó en el corazón del apóstol en amor hacia ese hombre ahora, para que pudiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta clase de amor fue que quebrantó el corazón del carcelero, quien ahora postrándose ante Pablo le preguntó cómo podía ser salvo. Otro ejemplo, y la Biblia está llena de ejemplos, pero quiero mencionar un ejemplo más, por favor. Ténganme paciencia ahí, por favor. Job. ¿Cuánto hemos leído el libro de Job? Precioso libro de Job. Job, un hombre excepcional, un hombre extraordinario. Dios tenía una opinión extraordinaria de Job. En una ocasión el diablo subió al cielo y Dios le dice: ¿de dónde vienes? De rondar la tierra. Y no has visto a mi siervo Job, le dice Dios. No hay ninguno como él en la tierra, un hombre íntegro, intachable. Me ama a mí, dijo él. Y el diablo dice: ¿quién no te va a amar? Nadie te ama de balde. Si lo tienes tan enriquecido, tiene una familia ordenada, tiene tantos bienes, tiene salud, tiene de todo. El diablo le dice: ¿por qué no me lo prestas? A ver si te va a seguir amando como tú dices. Dios lo autorizó, pero no le permitió que tocara su alma. Usted conoce la historia tan desastrosa que empieza a vivir Job. No era una cosa que le pasaba hoy y 10 años más tarde otra, no, sino que era una tras otra,
perdiendo sus riquezas, sus animales, hasta el extremo perder la vida de sus hijos. Eso sí que es terrible. Porque en el orden de la vida, uno piensa que son los hijos que deben sepultar a sus padres, no los padres sepultar a los hijos. Y el diablo hizo todo ese daño. Y Job tenía amigos, y los amigos también lo estaban mirando mal. Algo hiciste, Job. No puede ser que te venga tanta desgracia. ¿Quién quiere tener un tipo de amigo así? Que cuando uno está pasando un momento doloroso, en vez de ayudarlo, lo hunden más. Y Job no entendía. Su mujer, su amada, que Dios le permitió dejarla viva. Yo no sé si Job pensó en algún momento, ¿y por qué no se murió ella también? Yo creo que no sé. Dios permitió dejarla viva y tenía una razón. Ya conocemos al final de la historia de Job que ella vuelve a tener hijos. Y ella le decía, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y él decía, no, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y él tenía expresiones y decía, de oídas te había oído. Él tenía una vaga idea de Dios. Por eso tenía un comportamiento adecuado delante del Creador. Él entendía que había un Creador que había creado los cielos y la tierra. Y lo que él tenía era la bondad del Creador. Por eso también la Escritura dice que muy temprano él se levantaba y ofrecía un holocausto, un sacrificio delante del Dios, por si acaso sus hijos habían pecado. Tenía un respeto delante del Creador, pero aún no lo conocía. Bendito sea Dios. Fue ahí en este proceso del sufrimiento en que el Señor Dios se revela de una manera extraordinaria, Job. Por eso Él escribe en el momento del sufrimiento, mientras lo ahogaban los demás, en vez de ayudarlo, Él decía, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y él llegaba a decir, bueno, si es necesario, Dios tiene poder de la ceniza levantarme. Esa convicción tenía Job. Llegó un momento en que Dios apareció y le habló, quería hablar con Job. Bendito sea Dios. Y él llegó a decir que yo antes de oídas te había visto, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento, todo ese proceso tan duro, tan cruel, humanamente que uno no puede ver, tan devastador, lo llevó ahora para poder ver claramente y oír al Dios de los cielos, a quien él adoraba y creía que existía. Ahora Dios le habló directamente, gloria a Dios. Fue el sufrimiento, fue a través del instrumento del sufrimiento que Dios lo elevó a esa posición. Dice que nuevamente le devolvió mucho más de lo que tenía y sus hijos fueron devueltos a esa familia. Hubieron hijos e hijas. Y por último yo quiero expresar lo que decía Job. En el capítulo 23, el verso 10, él decía de Dios, mientras sus amigos lo cuestionaban, toda su gente alrededor lo cuestionaban. Era el hazme reír de lo que estaba pasándole a la familia de Job. El desastre que no era común que estaba ocurriendo en la familia y en la casa de Job. Y Job dice, mas él conoce mi camino. Conoce mi camino, me probará, decía, y saldré como oro. Claro que sí, y así fue. Dios conocía el camino, el corazón de Job. Lo probó Dios en esta, por decirlo así, apuesta que Dios hace con el diablo mismo, cuando le dice, no, él me ama a mí, y el diablo lo toma y lo hace trizar. Pero Job decía, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso es lo que produce, eso es lo que hace el sufrimiento. No tiene otro afán cuando está Dios inserto. Cuando nosotros buscamos nuestro sufrimiento, wow, ahí viene Dios y nos ayuda y arregla el desastre que a veces nosotros cometemos o que el diablo mismo aprovecha una puerta y nos daña. Ahí viene el Señor misericordioso y restaura ese desastre. Pero cuando hay voluntades de Él, Él sabe lo que está haciendo, sabe nuestro aguante, nuestro soporte.
entonces debemos decir como Job: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Bendito sea Dios. Los quiero invitar por la palabra de Dios, como la que hoy hemos disfrutado esta noche, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Deje que estos instrumentos benditos de Dios trabajen cada uno de nosotros como es la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios, crea los dichos de Dios. Si Dios lo ha dicho, lo hará, porque Él no es hombre para mentir. Crea en la oración, dedique tiempo a orar, desahogue, abra su corazón delante de Dios en oración, y cuando le toque pasar por proceso de sufrimiento, no tenga temor, el Señor está con usted. Usted al otro lado va a salir victorioso y bendecido, más maduro, más crecido, y la gloria de Dios va a ser resplandeciente sobre usted. Eso va a ocurrir porque Dios tiene una asignación. Permítame profetizarle desde aquí en esta hora mismo. Déjeme profetizarle que Dios tiene una asignación con usted. Por eso lo está presionando. Permítame usar esta palabra. Lo está presionando a que busque las escrituras, a que ore. Y si le va a tocar pasar por el sufrimiento, no tenga temor. El Señor se va a glorificar con usted. Él va a traer el bien, el favor sobre usted al salir de ese proceso, de esa etapa, porque quiere ponerlo en una designación de honra. Usted y yo somos un vaso de honra. A lo mejor usted ha sido un vasito, el Señor ya lo quebró y quiere hacer una vasija grande para depositar su unción, su gloria sobre usted. Amén. Espero que crea esta verdad. Siento en mi espíritu esta inspiración, que eso es lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Los tiempos que vienen son grandes, gloriosos, benditos de Dios. Aquellos que aman las escrituras, aquellos que dedican tiempo a orar. Y si en algún momento hemos sido tratados con el instrumento del sufrimiento, caramba, Dios va a estar con nosotros. Dios va a ayudarnos. Saldremos como oro al otro lado. Gloria a Dios. La obediencia, no olvide, por favor, la obediencia es un deleite y no es una batalla. Obedezcamos a los dichos de Dios, a los hombres de Dios que Dios pone en el camino de cada uno de nosotros. Seamos fieles a Dios. No rehusemos. Si en algún momento nos toca alguna etapa un poco compleja, soporte. Dios está con usted y usted será el bendecido y el usado para la gloria de Dios.